Ayer quedó pendiente dentro de los comentarios, dudas sobre el proyecto, de ver cómo podían pintar las celdas del J-Table, porque bueno, como parte de lo que se les pide ahí en el proyecto, hay que pintar renglones completos de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces yo les decía que pues no es a lo mejor algo tan sencillo y que les iba a compartir. Antes yo compartía una librería que ustedes tenían que instalar y luego integrarla al proyecto, pero había muchos detalles por los cuales no funcionaba. Entonces mejor ya decidí pasarles las clases de que trae la librería, directamente las clases para que las integren a su proyecto. Bueno, entonces voy a retomar el ejercicio. Y ya ven que hicimos tres versiones. Bueno, voy a tomar la primera versión que se llama lista asistente. Ah, pero ¿dónde quedó? Pues creo que no está. A ver, no veo aquí lista asistencia. El frame, pues. Nada más tenemos dos frames. A ver, voy a ver cuál ejecuta. ¿Y dónde está ese archivo? A ver. Es que no lo veo. Es el que dice lista asistencia. JFrame lista asistencia nada más. Bueno, ahí va. ¿Cuál está como principal? Mm, Está el de arreglos paralelos. No, pues está el de arreglos paralelos. Bueno, pues sobre ese. Es igual. En cualquiera es igual. La intención es que vamos bueno, cuando lo ejecutemos, ahí como que se perdió el archivo de el que no tenía ni arreglos paralelos ni arreglo en frame. El original, pues. No sé dónde lo dejé. Bueno, entonces aquí la intención sería pintar algunas celdas de algún color que se nos ocurra. Y obviamente la lógica para pintar lo que se les pidió, pues esa sí la van a definir ustedes. Pero cómo pintarlos es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, para eso vamos a agregar dos clases. Dos clases. Ahorita las voy a agregar de esta manera. Voy a crear una clase, las dos clases en el proyecto van a estar en blanco, no van a tener código. Y el código lo voy a copiar de los archivos que les voy a compartir. Entonces, bueno, voy a agregar aquí dos clases. Una se va a llamar celda, ¿sí? Está en blanco ahorita. Y otra se va a llamar color celdas. Pero fíjense que ahí creé la clase, pero en otro paquete, entonces no la va a reconocer. Bueno, la voy a quitar de aquí y la voy a poner acá. Tiene que estar en el paquete para que la pueda reconocer. Luego voy a crear otra clase que se va a llamar color celdas. No voy a explicar muy a fondo qué traen las clases, esas son las que les voy a compartir, pero así rápidamente, por acá tengo el código de esas clases. Voy a copiar primero el de la celda, ¿sí? Pues voy a tomar de la celda todo el código y lo voy a pegar acá. Aquí están, en la clase celda. Lo voy a pegar. Y bueno, ¿qué es lo que tiene nuestra clase celda? Tiene tres atributos, dos enteros que son renglón y columna, y tienen un atributo que es el color. Bueno, debe ser privado, lo voy a poner privado. Nada más que color
color es una clase que hay que agregar, una librería que hay que agregar. Agregamos el color. Entonces ya tenemos aquí integrada la librería del color. ¿Qué es lo que hace? Esta clase solo contiene la información, es decir, no procesa nada. Nada más tiene los atributos, un constructor, un solo constructor, que recibe renglón, columna y el color. Con eso crea el objeto. Y no hace ningún proceso. Nada más encapsula información. Hay clases que nada más hacen eso, encapsulan información. Bueno, y luego voy a copiar en la otra clase, la que se llama color celdas. ¿Que dónde quedó? Ah, no la he creado. Bueno, voy a crear. No la había creado, pero yo creo que no. Una nueva clase que se va a llamar color celdas. Bien, aquí ya está celda que ya le copié el código, color celda que apenas lo voy a copiar. Bueno, esta color celdas me voy a traer el código. Aquí está la clase. Dice ahí primero que tengo que poner en la declaración de la clase, tengo que poner este implements. Luego vamos a ver qué es ese implements. Ahorita simplemente lo vamos a copiar. Entonces voy a copiar este implements desde acá. Y lo voy a agregar acá en mi proyecto. Le voy a decir que implemente. Después voy a copiar el código de la clase. Entonces empezamos a partir de aquí. Todo el código. Bueno, lo hice de esta manera para que las clases quedaran integradas al proyecto. Si las copio así tal cual, pues me va a decir que el paquete no es el mismo. Y bueno, entonces nos vamos al proyecto y aquí vamos a pegar. Bien, entonces, pues me va a pedir un montón de librerías que hay que agregar, ahí donde me esté marcando error. Bueno, tengo que agregar esta librería, luego esta otra, la del JTable, la librería del ArrayList, y luego esta otra, todas las que me esté marcando, ¿no? Buenas tardes. Todavía aquí tengo una de component, la de color. Bueno, esta clase utiliza como atributos un JTable que no es el objeto en realidad, es una referencia de un JTable y una referencia de una clase que maneja arreglos dinámicos, que es ArrayList, que es la que luego a veces me utilizan en los proyectos. Bueno, entonces, crea un arreglo de celdas. Aquí está la clase celda. Y tiene un constructor, la clase de esta tiene un constructor que recibe un JTable. Ahí le vamos a pasar el JTable que queremos colorear. Y después, por aquí tiene un método que se manda a llamar prácticamente solo, en donde recibe, bueno, un método que agrega celdas. Aquí es donde le vamos a agregar las celdas que nosotros queremos pintar. Y luego ya las pinta, bueno, con este otro método. Como les digo, estas clases pues, simplemente las vamos a utilizar. No hay que moverle nada más que agregar las librerías. Y entonces ya me regreso a lo que es la aplicación. Y me voy a ir al botón calcular. Lo voy a hacer en el botón calcular. Bueno, ya una vez que calculó todo, vamos a suponer que yo voy a pintar la primera columna de un color. ¿Sí? Toda la primera columna. Bueno, entonces, acuérdense que son dos clases. En realidad nada más vamos a crear objeto de una de esas clases. Entonces, de la clase que vamos a crear el objeto, es la de color celdas. ¿Sí? Color celdas, y aquí ponemos una referencia, colores, un nombre de objeto, igual a new, color celdas, y le vamos a pasar al constructor el JTable que queremos pintar. En este caso es JTable empleados. JTable empleados. Aquí no le vamos a pasar el modelo. Tiene que ser una referencia de un JTable. Bueno, entonces ahí ya estamos preparando, diciéndole que lo que queremos pintar son celdas del JTable empleados. Luego,
le vamos a agregar a través de colores, tiene un método que se llama add celda, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiera agregar, quiera pintar de color la celda, el renglón, me pide primero renglón y luego columna y después el color. Entonces digo, pues yo quiero pintar el renglón 2, columna 3, lo quiero pintar de color, ahí dice que amarillo. Y ya cuando termine de asignar todas las celdas que quiero pintar, vamos a forzar a que se repinte o se redibuje el componente. Entonces le diríamos colores.repaint. Eso lo vamos a poner solo una vez, ya cuando hayamos agregado todas las celdas que queremos colorear. Si hacemos eso, acuérdense que está en el botón calcular. Bueno, si ahorita yo le dijera calcular, pues no hace nada porque no tiene ningún renglón. Entonces, a ver, vamos a ponerle aleatorios, calcular. Si lo hice sobre ese, a ver. Pues si ese es el de arreglos paralelos. Vamos a ver por qué no está ejecutando nada de lo que le agregué, pues. Vamos a ver ahí. Ah, bueno, si ven que ya está pintado. Es que ahorita como no tenía nada, pero ya le dije calcular. Bueno, ahí me lanza la excepción porque le estoy pidiendo que pinte un renglón que no existe. Bueno, le voy a agregar aquí y ya está ahí pintado el renglón. ¿Cuál le dije? Le dije que pintara el renglón 2 y la columna 3. Entonces, este es el renglón 0, 1, 2, columna 0, 1, 2, 3. Ya está pintando esta columna de amarillo. Vamos a suponer que yo quiera pintar la primera columna, por decir. Entonces, eso lo voy a hacer con un ciclo. Le voy a decir un for. Voy a recorrer todos los renglones del JTable, pero a pintar solo la columna, la primera columna, la columna 0. R menor que modelo get row count. Y luego, y entonces le voy a decir que pinte, le voy a agregar celdas. Al objeto colores le voy a agregar las celdas que quiero pintar. Le voy a decir aquí, vas a agregar todas las celdas que estén en el renglón R y en la columna 0. Y tal vez el color que le voy a poner pues no es el amarillo, vamos a ponerle otro color. Color es una clase que me permite manipular colores, crear colores, pero también trae una serie de colores ya establecidos, los básicos. Pues aquí le pongo color y yo le puedo decir, pues píntalo por ejemplo de magenta. ¿Sí? Aquí, este ciclo va a recorrer todos los renglones del JTable y nada más le estamos asignando el color a la columna 0. A ver, le voy a decir aleatorios, bueno, no entonces aleatorios, calcular. Entonces, la columna 0 viene siendo los nombres y lo está pintando todo de magenta. Vamos a hacer algo ahí, un poquito extraño. Esto lo voy a comentar. Y lo que voy a hacer es recorrer todo el JTable completito. Insisto que la lógica de lo que van a pintar, pues ustedes la van a determinar. Yo aquí nada más estamos viendo cómo pintar celdas, lo que se me ocurra ahorita. Entonces voy a recorrer todo el JTable, o sea, todos sus renglones. Y luego de cada renglón, pues todas sus columnas. Aquí sería modelo. Get column count. Si yo le dijera colores add celda, le digo renglón, columna y le pongo color, no sé, color rojo. Bueno,
Esto lo que debería hacer es pintar todas las celdas de color rojo. ¿Sí? Pintaría todo de color rojo. Pero bueno, para que se vea un poquito diferente, lo que vamos a hacer vamos a hacer que pinte, pero de manera aleatoria, de una serie de colores que voy a poner ahí. Entonces, voy a hacer lo siguiente. El random creo que lo puse a nivel de que, pues está a nivel del botón, no lo podría usar en el otro botón. Entonces, lo voy a poner a nivel del frame, el random, para que lo pueda usar en cualquier parte. Entonces voy a declarar aquí el random. Ya lo puedo usar en cualquier lado el objeto azar. Entonces aquí voy a declarar una variable de tipo color. Color, y así lo voy a dejar. Le voy a asignar un color a esa variable, a ese objeto, pues de la gama de colores que nos da la misma clase color. Entonces le voy a decir, con un switch, le voy a pedir al azar que me regrese un número entre 0 y 9. Y en base a ese número, que me pinte con un color diferente para cada número. Entonces le voy a decir, en el caso de que me regrese un 0, o sea, me puede regresar un número entre 0 y 9. Si me regresa un 0, entonces el color es este. Le voy a asignar un color tomado de la gama de colores que trae la misma clase. Le voy a decir que lo pinte de azul. Luego break. ¿Sí? Bueno, aquí el switch me va a escoger un color dependiendo de lo que salió en el azar. A ver, entonces son 10 casos del 0 al 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, ¿no? Entonces aquí sería caso 1, el 2, el 3, el 5, y el 9. Son 10 casos, ¿no? Y en cada uno le voy a poner un color diferente. Entonces aquí le voy a poner un color rojo. Lo tomo en mayúsculas y en minúsculas, ¿eh? Y luego aquí un color gris. Un rosa. Y luego un naranja. Un amarillo. El verde. ¿Cuáles me faltan? El magenta. El cian, que viene siendo el azul bajito. Y voy a poner aquí el blanco y el negro. Bueno, el negro voy a poner. Entonces va a tomar un color dependiendo de lo que salga en el azar. Y como estoy recorriendo todas las celdas del JTable, pues en la posición renglón R, columna C, voy a poner un color. Entonces le voy a decir al objeto, bueno, aquí no, cuando ya salga del switch, al objeto colores, que es el que me va a recolectar todas las celdas que quiero pintar, le voy a agregar una celda que está en el renglón R, en la columna C, y el color pues va a ser el color que dice aquí, según el color que haya escogido en el random. Me marca un error porque, aunque yo estoy seguro que el NextSyn 10 me va a regresar un número entre 0 y 9, pues el compilador no lo sabe. Entonces me dice, ¿qué tal si aquí te regresa un número que no cae en estos casos? Entonces color se quedaría, o color, se quedaría sin ningún color, y por eso me está marcando error. Se quedaría sin ningún valor. Entonces lo puedo resolver con el default, o lo puedo resolver asignando un color aquí por default. Color igual a color, y vamos a decirle que el default va a ser blanco. Entonces ya lo que estamos haciendo aquí es que, suponiendo que NextSyn no me regresara ninguno de estos valores, de todos modos
color va a tener un valor. Sabemos que eso no va a suceder, porque en X me va a regresar un número entre 0 y 9 sí o sí. Bueno, entonces ya vamos a probar esto. Le decimos aleatorios y luego calcular. Y entonces aquí me está poniendo en cada celda un color aleatorio. Si le digo otra vez calcular, pues me los va a cambiar. Se ve medio raro, ¿verdad? Pero nada más es para ver qué posibilidades tengo para utilizar las clases que les voy a pasar. Ya, yo les voy a pasar ya los archivos y ustedes lo acoplan ahí a su proyecto. Bueno, entonces esto ya está. Y con eso ahora sí terminamos el ejercicio. Y ya creo que ya tienen todos los elementos para hacer el proyecto. Y entonces pues le tenemos que seguir. Vamos a seguirle con, no sé si haya preguntas o dudas de esto. Bueno, le vamos a seguir con estamos terminando el tema 2. ¿Se acuerdan cuántos temas? Pero ese no es. Ah, no, sí es. ¿Cuántos temas son del programa? Son 6 temas. Y apenas vamos a empezar el 3. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema 3 y 4, que es herencia y polimorfismo, prácticamente los vamos a ver juntos. Polimorfismo es un concepto muy pues, más abstracto, pero que en Java se aplica automáticamente, como luego vamos a ver. Es el tema 4. Entonces ahorita vamos a ver el tema 3, que es herencia. Vamos a empezar. Que igual que otros conceptos que hemos visto, no, es algo que ya hemos utilizado, ya hemos aplicado, nada más que pues, no le llamamos por ese nombre. Cuando empezamos a ver lo de objetos, pues nos dimos cuenta que ya habíamos creado objetos desde fundamentos, cuando creábamos el teclado, que es un objeto de la clase scanner, el azar, que es un objeto de la clase random. Y entonces el concepto de herencia de alguna manera ya lo hemos utilizado, aunque pues no apenas vamos a saber o a entender de qué se trata. Antes de ver el concepto ya de programación, ¿qué nos dice el término herencia? ¿A qué se refiere? ¿Una idea? Algo, sí, la idea que tengan de herencia, porque es un término que todos hemos escuchado y de alguna forma, pues, tenemos una idea de qué se trata, ¿no? Un papá, su hijo, el hijo hereda cosas del papá. Hereda cosas del papá, ¿verdad? Hablando de cosas, bueno, ahí a veces el concepto de herencia lo tenemos muy enfocado en cuestiones materiales, ¿verdad? Herencia de bienes materiales, de dinero, pero en realidad aquí se habla más bien del concepto de herencia de genético, como tú dices, nuestros padres nos heredan ciertos genes, y nosotros de alguna manera, ¿cómo evolucionan las especies, los humanos, todas las especies? Se supone que nos adaptamos, o sea, ya ven que hay especies que inclusive se van al extremo de eliminar a los hijos que no son aptos, ¿verdad?, para sobrevivir. Hay especies que son, bueno, para nosotros resulta tan cruel, pero para ellos resulta tan natural que su descendencia revisan cuáles son los que no van a poder sobrevivir y a veces hasta los eliminan. Entonces siempre se supone que sobreviven los más aptos y los más aptos pues agregan algunos elementos para ser cada vez más aptos. Entonces, de alguna manera, la herencia hace que los elementos que se heredan, los objetos o elementos, seres vivos que se heredan, pues cada vez van siendo más especializados, se adaptan al ambiente, ¿sí? Y se pone, bueno, por ahí va la idea de la evolución. Entonces, aquí pues sí, es algo similar. La herencia trata de algo que ya existe, se puede generar algo que va a traer todo lo que ya existe, pero le va a agregar alguna funcionalidad. Entonces, bueno, ahora sí vamos al concepto. Lo tengo aquí en notas. Luego se las voy a compartir. Dice que la herencia permite crear una clase a partir de otra que ya existe. Y en realidad nosotros, como lo comentaba ahorita, ya hemos utilizado la herencia sin tener el concepto todavía. Hay un método que yo les he dicho que ese ya existe
y que lo estamos heredando. ¿Se acuerdan cuál método es? Bueno, el override me indica que ya existe. ¿Y cuál método es el que trae el override? ¿El to qué? El toString. El toString, si nos vamos aquí al código, por decir, al código de horario. Aquí tenemos constructores, métodos, get, set, y luego cuando llegamos al toString, aquí llegamos al método toString, les decía, hay que cuidar que aquí diga override, porque eso indica que sí estamos redefiniendo el método que ya existe por herencia. Ahora, ¿herencia de dónde? ¿De dónde viene esa herencia? Bueno, luego vamos a ver que de dónde viene esa herencia. Pero cuando un método aparece la palabra override, quiere decir que ese método ya existe y nosotros nada más lo estamos redefiniendo, porque tal vez el comportamiento que traía por herencia no es el que se ajusta a mis necesidades, que es el caso del toString. El toString nosotros lo podemos usar aunque no lo codifiquemos. Nada más que cuando lo mandamos llamar o cuando se manda a llamar en algún contexto que se llama automáticamente, pues ya vimos que nos trae el nombre de la clase y la dirección del objeto, y eso pues casi nunca nos sirve, y por eso nosotros redefinimos el método toString con la representación en cadena de caracteres de los objetos de esa clase. Bueno, entonces es importante que aparezca aquí la palabra override, que inclusive aquí me invita a agregarla al código. O sea, si yo le doy botón normal, me dice agrega la anotación override. Esto quiere decir que es un método que ya existe, que se está heredando, ¿sí? Bueno, por eso les digo que de alguna manera ya hemos utilizado la herencia. Bueno, entonces vamos a regresarnos aquí al concepto. Dice, la clase nueva se puede llamar subclase, clase derivada o clase hija. Así se le puede, a la clase nueva. A la que ya existe, se le puede llamar superclase, clase base o clase padre. Entonces, situándonos en el mundo real, que como ya hemos dicho, la programación orientada a objetos toma todas las ideas del mundo real, pues la clase padre, en el caso de los humanos o de los seres vivos, pues los padres son los que ya existen. Y luego de ahí se generan o se crean los hijos, ¿verdad? Las clases hijas. Esa es la idea del concepto. Clase padre, clase hija. También se le puede llamar clase base y clase derivada. O superclase y subclase. Bueno, entonces se dice que una subclase es una especialización de la superclase. La idea de la herencia es que si ya hay algo que existe y lo puedo aprovechar, pues puedo crear una clase que aproveche todo lo que ya tiene la clase padre y en la clase hija le agregamos alguna funcionalidad especial. O sea, se especializa en algo, pero ya sabe hacer todo lo que hace la clase padre. Es una forma de reutilizar el código. También este comentario yo lo he hecho varias veces, que en la programación algo que se busca de siempre es la reutilización de lo que ya funciona. Eso lo vemos en programación estructurada a través de las funciones y luego ya lo empezamos a ver nosotros en las clases. O sea, las clases es una idea que nos permite reutilizar algo que ya funciona. Entonces pues, lo ponemos en una clase y ya nada más la podemos seguir reutilizando. También la herencia va en ese sentido, de poder reutilizar algo que ya funciona. Pero si quiero que se especialice en algo, pues lo puedo tomar lo que ya existe como clase padre y luego creamos una nueva clase a partir de esa clase padre, nada más le agregamos más cosas para que se especialice en algo más. Bueno, esa es la idea que maneja aquí. ¿Cómo se representa la herencia? Lo tenemos aquí. Este es un diagrama de clase. Ya ven que el diagrama de clase yo siempre les he peleado que los diagramas de clase no me los modifiquen, o sea, que no les pongan cosas bonitas ni le pongan comentarios, ¿no? El diagrama de clase es bien claro, es un rectángulo dividido en tres. En la parte superior va el nombre de la clase, en la parte intermedia los atributos y en la parte de abajo van los métodos. Bueno, entonces aquí dice que en este caso la clase B hereda de la clase A. ¿Cómo se muestra o cómo se representa la herencia entre dos clases? Mediante una flecha, una línea y una flecha. La línea sale de la clase hija y llega y termina en la clase padre. No al revés.
Es tan sencillo que luego a veces lo invertimos, ¿eh? Y entonces aquí la clase B es hija de la clase A. Así es como se representa la herencia en el diagrama. Bueno, aquí viene cómo se puede mencionar a las clases que implementan la herencia. Si lo llamo clase padre, entonces la B sería la clase hija. Si la A es la clase base, la B sería la clase derivada. Y si la A es la superclase, la B sería la subclase. Bueno, dice, se puede decir que B es clase hija de A. Vamos a ponerla por ahí. Así. Que B es clase derivada de A o que B es clase de A. O simplemente se puede decir que B es un A. Regresando al ejemplo de los padres y los hijos, yo me apellido López. Bueno, también sí seña, pero mi primer apellido es López. Yo me apellido López porque me lo heredó mi padre. Entonces yo puedo decir, o como a veces me dicen ahí, en algunos lados, López, tú eres un López, pero yo soy López porque mi padre es López. ¿Sí? Pero al revés no se puede decir. No se puede decir que mi padre es un López porque su hijo es un López. No, la herencia va del padre al hijo, no del hijo al padre. Entonces, por eso podemos decir que B es un A, aunque también podemos decir que B es una clase hija de A. No podemos decir al revés, no podemos decir que A es un B, porque la herencia no va en ese sentido. Por eso está la flecha, ¿verdad? La flecha va de la clase hija a la clase padre. Bueno, dice, de este diagrama se pueden concluir algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner esto por más o menos así para que se vea. Así. Y voy a poner, es el mismo documento, nada más que lo quiero que se vea de dos formas. A ver. Ahí, este es el mismo. Lo voy a poner aquí. Quiero que se vea el puro diagrama. Ahí está el diagrama, ¿sí? Bueno, dice, en este diagrama se pueden concluir, entre otras, las siguientes afirmaciones. Acuérdense que este documento se los voy a compartir y yo ahorita nomás lo estoy platicando, pero pues ya ustedes lo leen con más calma para que no se les pase ningún detalle. Dice, un objeto de la clase A tiene dos atributos, W y X, y dos métodos, el 1 y el 2. ¿Sí? Bueno, eso es bien claro porque es lo que hemos estado usando siempre con las clases y los objetos. Un objeto de la clase B tiene tres atributos y aquí ya sí cambia un poquito la situación porque la clase B solo tiene declarado el atributo Y, pero por herencia tiene el atributo W y el atributo X, por herencia. Así es que, por eso, un objeto de la clase B tiene tres atributos, aunque nada más se le vea uno, pero en realidad tiene tres porque los otros los hereda. Y también tiene tres métodos. El método 3, que es el que está declarado en esa clase, pero por herencia tiene los métodos 1 y 2. ¿Ok? Bueno, entonces aquí quiere decir que la clase B, por el simple hecho de heredar de la clase A, ya tendría el atributo W, el X, y tendría los métodos 1 y 2. Ya los puede aprovechar. Bueno, y aparte le agregó el Y. Aquí, el atributo Y pues no lo tiene un objeto de la clase A. Un objeto de la clase A nomás tiene WX. ¿Sí? Bueno, entonces, dice aquí, eso puede ser que a lo mejor, pues yo heredé de mi padre ciertos genes, pero a lo mejor yo, pues me gustó, no sé, jugar fútbol. Pero a lo mejor mi papá nunca jugó fútbol. Yo heredo lo de mi papá, pero mi papá no hereda lo mío. Entonces, por el hecho de que yo sepa jugar fútbol, no quiere decir que mi papá también sabe jugar fútbol. Al revés es más probable, como se ven en muchas situaciones de los artistas, de los deportistas, pues los hijos heredan a veces pues cualidades que tienen sus padres, ¿verdad? No al revés. Por eso, un objeto de la clase A pues no tiene acceso al método 3, no lo sabe hacer. Al revés sí. Bueno, dice, para un objeto de la clase B, o sea, para un objeto de esta clase, tanto los atributos WX como los métodos 1 y 2 los tiene por herencia de su clase padre. ¿Sí? No obstante, dice, en lenguajes como Java,
no tiene accesos a a esos elementos heredados cuando son privados. Y entonces aquí tenemos como una contradicción, o por lo menos algo extraño. Dice que un objeto de la clase B hereda, específicamente en el caso de los atributos, hereda W y X, pero no tiene acceso a ellos. ¿Por qué? Porque son privados. Sí tiene acceso a los métodos 1 y 2 porque son públicos. Entonces, un objeto de la... eso pasa en lenguajes como Java, como en C Sharp, en C++ más bien. C es un lenguaje estructurado y C++ es C más orientado a objetos, ¿sí? Bueno, entonces, es extraño que si B hereda W y X no los pueda usar, pero eso obedece pues, a cierto nivel de protección que a veces tiene que imponer la clase padre. Es como cuando un padre hereda, cuando los niños todavía están muy pequeños, a lo mejor les hereda, no sé, alguna propiedad o algo, pero pues los hijos no pueden tener acceso a ello hasta que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, aunque ya se los heredó, pero no pueden disponer de ellos. Es lo mismo aquí. W y X los estamos heredando a B, pero B, un objeto de la clase B, no puede usar W y X. Ahí es, como les digo, parece como una contradicción. ¿Cómo le haríamos para que un objeto de la clase B tuviera acceso a W y X? Pues los podemos poner públicos, así como los métodos. O sea, un objeto de la clase B sí tiene acceso a 1 y a 2, porque son públicos. Entonces, si ponemos W y X públicos, pues entonces sí tendría acceso. Pero entonces romperíamos como una de los pilares de la programación orientada a objetos, que es que los atributos deben ser privados. Y aparte, bueno, eso es por un lado. Y por otro, pues si los ponemos públicos, va a tener acceso a cualquier clase, no solo las clases hijas. Entonces ahí, ¿cómo remediar o cómo nivelar eso? Se supone que las clases hijas deben tener cierta prioridad sobre las clases que no son hijas. ¿Sí? Bueno, luego vamos a ver cómo lo resolvemos eso. Es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Esto es bien importante de entenderlo, de tenerlo en cuenta. Yo puedo crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Eso lo voy a poner aquí con un ejemplo. A ver, si yo quisiera crear, a ver si lo podemos... A ver, si yo quisiera crear un objeto de la clase A, le voy a decir A, one, el objeto one es igual a new A. Eso es lo que siempre hemos hecho. Entonces aquí one es un objeto de la clase A y se comporta como un A, como un objeto de la clase A. Eso es lo que siempre hemos hecho. Entonces, B, voy a crear otro objeto, el to. El objeto. No le pongo 1 y 2 y 3 porque así se llaman los métodos. Igual a new B. Igual, aquí, to es un objeto de la clase B y se comporta como un B. ¿Sí? Es lo que hemos hecho siempre. Creamos un objeto de la clase horario, siempre lo hemos creado en una referencia de horario. Que creamos un objeto de la clase empresa, lo ponemos en una referencia de empresa. Y eso, cuando empezamos a crear objetos, yo les comenté que a mí me parecía extraño en un principio que como el compilador no era capaz de deducir que si aquí es la clase A, pues tengo que usar un constructor que se llame igual, porque los constructores se llaman igual que la clase. O sea, la pregunta era, ¿por qué tengo que repetir la A si acá ya la tengo? ¿A poco el compilador no puede decir, como ya pusiste aquí la clase B, quiere decir que vas a usar el constructor de B? Bueno, aquí es donde vamos a ver por qué no siempre es así. Según lo que dice, yo puedo crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. O sea, yo podría hacer esto. Voy a crear un tercer objeto. A
tree, así se escribe tree en inglés, es igual a new B. Aquí ya no es igual. La referencia es A, pero el objeto es B. Entonces, aquí, esto va a ser muy común que lo utilicemos ya en los ejercicios de la herencia. Aquí, tree es un objeto de la clase B. El constructor es el que define cómo se crea el objeto en memoria. Físicamente, tree es un objeto de la clase B, pero se comporta como una. O sea que, fíjense, aquí va a resultar algo extraño. Yo creo el objeto tree y según el constructor, es un objeto de la clase B. Y como objeto de la clase B, tiene acceso a los métodos 1, 2 y 3. Pero como está en una referencia de A, no va a tener acceso al método 3. Todo lo que esté en una referencia de A solo tiene acceso a 1 y 2, pero a 3 no. Y eso, ahorita, varias cosas de las que estamos viendo van a parecer como extrañas mientras no hagamos ejercicios. Nada más, ahorita se trata de que sepamos que existen esas situaciones. Entonces, esto no quiere decir que sea un error. ¿Sí? No, pues para que tree tenga acceso a todo lo que tiene, pues mejor ponle una referencia de B, ¿verdad? Pues no, va a resultar que muchas veces yo necesito crear un objeto de una cierta clase, pero lo tengo que poner en una referencia de su clase padre. Bueno, lo que no puedo hacer es al revés. ¿Sí? Esto no se puede hacer, porque yo le estoy diciendo que cree un objeto padre en una referencia de un objeto hijo. Es como si yo quisiera que naciera un padre de un hijo, y eso no se puede. Acá yo le estoy diciendo que nazca un hijo de un padre. Esto es error, ¿sí? Si yo lo tecleara, si ya tuviera todo el código y lo tecleara en la aplicación, eso me va a marcar error. ¿Sí? Bueno, entonces hay que acordarse muy bien de esto. Más o menos la cuestión va dirigida en este sentido. Nosotros como personas dijimos que aquí nos vamos a tratar como objetos, pero en buen plan, ¿no? En enfoque orientado a objetos. Si yo como persona, yo puedo tener, como objeto de la clase persona, puedo tener muchos métodos, ¿sí? Pero en un contexto determinado, a lo mejor yo como persona me puedo comportar como profe, como papá, como amigo, como aficionado, o sea, puedo tener muchos roles y en cada rol nada más me debo comportar con ese rol. En la vida real eso es muy difícil, ¿verdad? O sea, aislar nuestro comportamiento intrínseco, el que tenemos, o sea, si yo estoy aquí como profe, pues no puedo hacer cosas a lo mejor que no sean como profe, aunque quiera o sepa hacerlas. ¿Sí? Entonces, más o menos va en ese sentido, de que un objeto puede tener diferentes comportamientos dependiendo en el escenario en el que se encuentra. En programación sí es muy estricto. En la vida real, pues a veces no lo logramos. Pero la idea viene del mundo real. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes comportamientos dependiendo en dónde estemos. Y a veces ese comportamiento está regido o está acotado por las reglas que me impone, ¿verdad? Yo si entro a un club deportivo, pues tengo que acatar las reglas que tiene el club deportivo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces ya nada más para complementar estas notas, quedaron. Dice aquí que a su vez la clase hija puede tener su propia clase derivada. Se puede crear una jerarquía de clases como si fuera un organigrama. ¿Sí? Entonces aquí la clase C es hija de la clase B, que a su vez es hija de la clase A. Por lo tanto, un objeto de la clase C, ¿cuántos atributos va a tener? Va a tener 4. Z, que lo tiene por derecho propio porque ahí está declarado, pero también va a tener el atributo Y por herencia directa y va a tener los atributos WX por herencia indirecta.
Todo lo que esté en la línea lo va a tener. Y por lo tanto va a tener acceso a 4 métodos. Al 1, al 2, al 3 y al 4. Solo que si yo creo un objeto de la clase C en una referencia de C, voy a tener acceso a los 4 métodos. Pero si creo un objeto C en una referencia de B, solo voy a tener acceso a los métodos 1, 2 y 3. Y si creo un objeto C en una referencia de A, lo cual es posible, nada más voy a tener acceso a los métodos 1 y 2. ¿Sí? Bueno, ya con esto podemos ver algunos ejemplos un poquito más elaborados. Aquí, como observación, los diagramas no están totalmente correctos, porque estas flechitas deberían estar huecas, no sólidas. Aquí vemos una jerarquía de animales, tiene 3 clases hijas, y luego cada clase hija pues tiene otra, tiene 2 clases hijas, una jerarquía de motores. Vemos que, por ejemplo, los motores eléctricos son de corriente continua, corriente alterna. Aquí tenemos una línea de 4 niveles, ¿verdad? Un motor de 2 tiempos es un motor de gasolina. Y un motor de gasolina es un motor de explosión. Y un motor de explosión es un motor. ¿Ok? Bueno, luego aquí tenemos un ejemplo ya con diagrama más formal. Tenemos una clase vehículo que tiene estos atributos. Luego una clase hija que se llama taxi. Este taxi va a contener todo esto más lo que está declarado en taxi. Y la clase autobús va a tener todo esto más lo que tiene declarado un autobús. Bueno, ya el último comentario que viene ahí se refiere a que si ustedes ven estos diagramas, todas las clases hijas tienen nada más un padre. León nada más tiene como padre carnívoro y carnívoro solo tiene como padre animal. Una clase sí puede tener varios hijos, pero una clase no puede tener más de un padre. Aquí en todos los ejemplos que vemos, cada clase solo tiene una clase padre. Eso quiere decir que no se puede manejar en programación que una clase tenga más de una clase padre. No, sí se puede. La diferencia, bueno, cuando una clase solo tiene una clase padre, a eso se le llama herencia simple. En herencia simple, todas las clases solo tienen una clase padre. Si una clase tuviera más de un padre, como sucede con los seres vivos, que normalmente todos tenemos 2 padres, ¿verdad? En ese caso se llama herencia múltiple. Cuando una clase tiene más de una clase padre, se llama herencia múltiple. Nada más que Java y C# no manejan herencia múltiple, solo manejan herencia simple. Entonces no vamos a tener ese problema. C++ sí maneja herencia múltiple. Y en herencia múltiple, una clase puede tener no solo 2 padres, sino puede tener 3, 4 padres. Nada más que si no lo manejamos adecuadamente, se va a generar un caos. Tal vez por eso en Java y en C# ya no implementaron la herencia múltiple. Eso quiere decir que, ¿qué sucedería si yo necesitara que una clase tuviera más de un padre? Si Java no maneja herencia múltiple. Bueno, para eso existen otros mecanismos que luego vamos a ver. ¿Sí? Entonces acuérdense, Java solo maneja herencia simple, la cual cada clase solo puede tener una clase padre. ¿Sí? Bueno, entonces ya mañana empezamos un ejercicio, ya para aterrizar más los conceptos. ¿Sí?